Grandemente. Bueno, ya mi hermano Yair les dijo mi nombre, Lázaro, para que les quede más fácil. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que resucitó, ¿cierto? Pero así como Dios le cambió el nombre a Abraham y lo puso después Abraham, y a Saraí la puso Sara, a Lázaro le quitó la voz. Entonces ya yo soy Lázaro. No tengo tocayo. O alguno conoce que otro Lázaro aparte de mí. Yo no tengo tocayo, soy especial, pero usted también es especial. Cada uno de nosotros somos únicos y somos importantes y podemos hacer muchas cosas especiales si nos dejamos guiar por Dios, por su palabra y por su Espíritu Santo. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar por la palabra y ayúdenme usted también a orar ahí. Señor, te damos gracias. Padre, esta mañana hemos cantado canciones, Señor, alabanzas. Hemos orado, Señor, a tu nombre, reconociendo cuán grande eres tú, oh Dios. También hemos ofrendado, o han ofrendado, Señor, algunos de lo que han traído, de lo que ya tú les has dado, Señor. Qué importante entender, Padre, que cuando nosotros traemos algo a la iglesia, es porque tú ya nos has bendecido, Señor, y no para que nos bendigas. Señor, habla a través de mí en esta mañana. Toma cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, y prepara cada corazón aquí en este lugar para que sea tierra fértil, Señor. Todo argumento de hombre, Señor, que quiera interponerse entre tu palabra para que haga nido, Señor, para que nos convenza y nos corrija, Señor, queda sin poder en esta mañana, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Gracias, Dios, porque quieres alimentarnos hoy espiritualmente. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y yo ahora pido, Dios, que toda preocupación, que todo aquello que hay en el corazón cargando cada uno de nosotros aquí, Señor, tú seas tomando esa carga, Dios. Padre, si aquí hay mujeres preocupadas porque hoy sus hijos no están aquí, porque hoy su esposo no camina contigo, Señor, llena su corazón de confianza, Dios. Dale, Señor, esa confianza, esa seguridad de que tú estás en el asunto, Señor, de nosotros y de nuestros seres queridos. Señor, la economía de cada uno de mis hermanos, Señor, la circunstancia aquella por la que esté pasando, Dios, sé propicio a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, el hermano Yair dijo mi nombre, yo se los recuerdo, Lázaro Agustín. Actualmente soy el coordinador de misiones para el distrito Antioquia Central. Me congrego en la iglesia Belén Rincón, Ríos de Agua Viva. Soy casado, tengo un hijo, está por allí, no quiere que yo hable de él, porque es así como yo, tímido. Se llama Obed, que significa siervo de Dios. Doy gracias por la vida de mi esposa, de mi hijo, y también servimos en la iglesia Belén Rincón como en el ministerio de parejas. Somos las personas que Dios ha puesto ahí, o que el pastor Eder nos ha dado esa confianza, y servimos allá también en esta área. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de las misiones. Y gracias a Dios por el mensaje que recibimos del pastor Wilberto. Es un espaldarazo para la iglesia de Belén, de aquí de Robledo. Ninguna otra iglesia hoy está recibiendo un mensaje como ese de parte del pastor Wilberto. ¿Y sabe a quién le deben eso? Al hermano Yair. Yo creo que fue el que motivó eso. Entonces, qué bendición. El tema de hoy yo lo he titulado La misión de Dios, la comisión de la iglesia. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La misión de Dios, la comisión de la iglesia. Bueno, le cuento que ya ha ido. Con permiso, yo quisiera compartir algo que han incomodado y espero que no sea algo que realmente no vaya a incomodar a ustedes. Porque no se lo hacía. Yo soy un misionero, soy un predico la palabra sin miedo, así de repente mis mártires, así pasó con los mártires y los apóstoles. La misión de Cristo, como es famoso, nosotros tenemos esa misión, no importa nuestra vida. El que pierde la vida por causa de Cristo la hallará. Amén. Que haya la
la vida no hay esa condición. Entonces, nosotros tenemos una misión, a pesar que quiere que seamos famosos. Amén. Nosotros participamos delante de Él hasta que cumplamos el propósito por la venida de Cristo, que se acerca. Y es un rapto que, como así, como los días de Noé. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Bueno, parte de todo eso está en la prédica, pero gracias por el visionero que nos acaba de adelantar. Y quería hacer una introducción. Ahorita estábamos cantando una canción que dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí, yo iré. Oye, tengo esta bonita voz, solo que se me oye muy mal. Yo miraba y aquí estábamos emocionados todos, cantábamos eso. Y entonces en un momento como eso decimos: yo estoy listo, yo voy a compartir la palabra de Dios, yo voy a llevar el mensaje del evangelio, así como nuestro hermano misionero allí. Pero ¿sabe una cosa? Llega la pastora y dice que hay que ir a predicarle al señor de la tienda, y a usted y a mí nos da miedito. Entonces, emociones nos pueden llegar mucho, pero no somos conscientes de que, como lo dijo el hermano, es una orden, es un mandato de parte de Dios, y no le compete solamente al líder de misiones de aquí, al líder de evangelismo, o a las personas que salen y predican, o a los pastores. No, eso es algo que nos toca a toda la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, qué bueno que cantemos, y qué bueno que digamos: envíame a mí, Señor, yo voy a ir. Pero qué bueno que cuando se dé la ocasión, así usted tenga pereza, así tenga miedo, así no quiera, usted le diga: Señor, dame la fuerza. Porque aunque quiero ir, a veces no puedo. O aunque quiero ir, a veces tampoco quiero. Es una disyuntiva, pero es importante eso, que nosotros asumamos ese rol y que a nosotros como hijos de Dios nos compete. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo a través del mensaje de hoy. Mi hermano, ¿puedes pasar a la otra diapositiva? ¿Qué dice ahí? Un poquitico. El año pasado estábamos hablando más o menos de 7.900 millones de personas. Oiga, somos un poco, yo. Casi 8.000 millones de personas. Y ¿sabe una cosa? Una tercera parte no ha escuchado de Cristo Jesús. Eso a nosotros nos parece como salido de yo no sé de dónde. ¿Cómo así que hay más de casi 3.000 millones de personas nunca han escuchado las buenas nuevas de salvación y el nombre de Cristo Jesús? ¿Usted sabía eso, esa cifra? Tal vez no sabe por qué. Porque nosotros aquí, caribeñamente hablando, hace 79 años fuimos bendecidos a través de unos misioneros que vinieron. Y usted, por ejemplo, predica en la costa, y en la costa casi todo el mundo ha escuchado del evangelio. Usted va a hacer una campaña y eso se llena. Pero nosotros tenemos que entender que hay una necesidad en el mundo, porque hay muchos que cada día parten y no parten a la presencia del Señor. Casi 3.000 millones de personas no han escuchado del Señor, y casi otras 2.000, casi 2.700 millones de personas, aunque han escuchado, no son seguidores de Cristo. Miren el dato que tenemos ahí. Nosotros los protestantes solamente somos unos 800 millones de personas, o sea, casi el 10%. Síganme la otra diapositiva, mi hermano, muchas gracias. ¿Considera entonces usted importante predicar el evangelio? Amén. Entendiendo una cifra como esta. Amén. ¿Considera usted necesario hablarle a otros de Cristo? Amén. Bueno, primero dijo uno amén y ya van dos. Pastora, cuente con dos. ¿Considera usted importante hablar de las buenas nuevas de salvación? Gloria a Dios por eso. Y cuando usted dice eso y usted cree eso,
entonces Dios te va a escuchar y Dios va a hacer algo contigo y conmigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solo si queremos, Él lo hará. Ahora, si estás en los planes de Dios, si Él te quiere mandar, métate donde te metas y ahí te va a sacar. Aquí hay un testimonio de ello. En el Antiguo Testamento, ¿qué dice ahí? Deseo de Dios extender sus... El Antiguo Testamento nos cuenta mucho sobre la revelación de Dios y el método que Dios usó a través de los israelitas. ¿Qué podemos ver? Primero, el deseo de Dios de extender ¿qué? Su bendición a todas las naciones. ¿Recuerda que se lo dijo a quién? A Abraham, ¿cierto? Y que todas las familias de la tierra sean benditas. Después de Abraham, ¿formó qué? Un pueblo, el pueblo de Israel. Y después sigue lo que se llama la iglesia de Dios. ¿Cuántos aquí somos parte de la iglesia? ¿Cuántos somos parte del pueblo de Dios? Usted y yo estamos ahí en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, el pueblo elegido que era Israel era el canal a través del cual Dios iba a impartir esa bendición. Pero ese pueblo requería de una característica. ¿Cuál es esa característica? Que ese pueblo fuera un pueblo ¿qué? Se lo dijo, que ese pueblo sea un ¿qué? Ahora, usted y yo tenemos la obligación de ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad difícilmente nos cree a quien le vayamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así como en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo para que mostrara la gloria de Dios, para que mostrara ese poder de Dios a través de ese pueblo especial, usted y yo hoy en día también, que ya estamos en el Nuevo Testamento, también tenemos que ser un pueblo especial. Eso no va a cambiar ni ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La estrategia de Dios era que las naciones vinieran a adorar ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces todos los pueblos llegaban a adorar a Dios. ¿En dónde? Porque ahí estaba el templo y en el templo moraba Dios. Ahí moraba la presencia de Dios. Entonces eso se llama una misión centrípeta, o sea, hacia dentro, hacia el centro. La gente, las naciones tenían que ir a Israel, a Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el Nuevo Testamento? Les decía ahorita que el plan de Dios a través de su pueblo no ha cambiado. Porque si el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo especial, un pueblo santo, usted y yo estamos llamados también a ser un pueblo santo. Ahora lo que sucede es que ya no es una misión centrípeta, sino que Dios nos ha mandado a llevar el evangelio ¿a dónde? O sea, una misión centrífuga. Tenemos que salir y llevar el mensaje de Dios a todas partes. Eso fue lo que Jesús le dijo en Mateo 28, que mencionaba el hermano aquí, del versículo 18 al 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es una orden, es un mandato. El plan de Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado, porque Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y ahora y por los siglos de los siglos. Las condiciones del pueblo de Dios tienen que seguir siendo las mismas. Un pueblo entregado, un pueblo que se diferencie de los otros pueblos. ¿Sabe? ¿Alguna vez a usted le han dicho, usted tiene algo diferente? ¿Usted qué hace? Oye, cómo se sonríen las caras por ahí, qué bonito. ¿Sabe? Mi hijo está en una escuela de fútbol y en estos días se me arrimó una señora y me dijo, oiga, usted y su esposa, ¿qué hacen? Ustedes son como diferentes. Claro, como los otros papás están gritando vulgaridades por los hijos y peleando entre ellos, y antes yo estoy tratando como de apaciguar y de hacer cosas diferentes. Yo le dije, lo diferente que yo tengo y que mi esposa tiene se llama Jesucristo, porque somos cristianos. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo sé que así, de esa manera, tus ojos brillan donde tú vas. Y esa es una obligación de nosotros. Que la gente nos conozca no tanto
por lo que hablemos, sino por lo que hacemos. Amén. ¿Dónde vamos? Allá. La estrategia misionera era que fueran a Israel. Ahora nosotros vamos a ir. Pásame la otra diapositiva, mi hermano, hazme el favor. Sí, es el Nuevo Testamento. Ya. La diferencia, ya la dijimos, ¿cierto que sí? La estrategia de Dios. A ver, yo veo. Primer vez que predico con esto. ¿Sabe por qué? Porque su pastor aquí los tiene acostumbrado a esto. Entonces yo digo, para que no extrañen mucho el pastor. Ya. Plan. Eso. No, yo creo que falta una. Sería que no pasó. Bueno, dejémoslo entonces ahí. En el Nuevo Testamento. Plan de salvación divino. ¿Qué dice ahí? Lucas 24, 44. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué dice Lucas? Lo tienen, mis hermanos, búsquenlo. Búscalo para que no crean que yo le estoy diciendo mentiras. Desde el 45 al 49. ¿Qué dice la Escritura? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. ¿Sabe? Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, es imposible hacer misiones y hacer evangelismo. Usted y yo necesitamos tener dentro el Espíritu Santo. ¿Y cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí ya lo recibimos? Bueno, gloria a Dios. ¿Qué sigue ahí? El que sigue dice el plan de evangelización del mundo. Marcos. Vamos a leer Marcos. Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. Ese es como un plan de evangelización para el mundo en el Nuevo Testamento. Y sigue el plan que misionero. Está en Mateo, que el hermano lo mencionaba ahorita, ¿cierto? Mateo 28, desde el versículo 19, la Escritura dice que Jesús se acercó y les habló ¿qué? Diciendo, toda la potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos ¿en dónde? Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una parte clave ahí que dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahorita que llegué me llamó la atención porque la hermana que está filmándome aquí me dijo, la mayoría están arriba estudiando, pero ahorita se llenan la iglesia. Y yo digo, si no se llena a uno le predicamos, no se preocupe, le digo yo, hermano. ¿Sabe? Estos tres pasajes, todos parecieran que fueran lo mismo, pero esto tiene un gustico especial, este último, y es que habla de que hay que discipular, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué es lo que hay que enseñarle al nuevo creyente? ¿Y qué era lo que estaban haciendo ustedes ahorita arriba? Estudiando la palabra. Yo le felicito, pastora. ¿Sabe por qué? Porque en las veredas y en los pueblos muchas veces esta parte no es tomada en cuenta. Y hacen una campaña
y reciban al Señor 30, 40, 50 y hasta más personas. Y usted va a la iglesia y la iglesia está vacía. O van una o dos veces, pero como no son cimentados en la palabra de Dios, entonces esas personas después se salen. Apenas se toman la primera cervecita, ya no vuelven a la iglesia y se pierden. Porque usted y yo necesitamos ser discipulados. De tal manera, mi hermano, que si tú que estás aquí nunca has recibido discipulado, yo te animo a que te capacites. Porque tú, cuando vayas a hablarle a otro, también tienes que haber sido entrenado primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De lo contrario, no va a ser posible. Mi hermano, podemos seguir adelante. ¿Qué dice aquí? Ese era el que yo estaba buscando ahorita, pero el orden de los factores no altera el resultado. En el Salmo, ¿qué? 67, hablando del Antiguo Testamento, lo que nos quedaron fueron un poco trocadas, pero no hay problema. ¿Qué dice el Salmo 67, mis hermanos? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Gloria a Dios. Salmo 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué ven ustedes como base de Dios para las misiones ahí? La misericordia de Dios. O sea, lo que mueve a Dios a las misiones es la misericordia que Él tiene para que nadie que se pierda. Qué bonito entender eso y saber que Dios de nosotros también pide que tengamos misericordia por los perdidos. ¿Sabe? Si usted y yo no nos embarazamos de esto, ¿cómo vamos a ir a predicarle a otra persona? O sea, ¿qué sentido tendría ir a evangelizar o a hablarle a otro de Cristo si no hay misericordia para que las personas no se pierdan? ¿Me estoy haciendo entender? Así es. Pues no habría ninguna motivación. Tenemos que ser embarazados de algo como esto, y en el Antiguo Testamento Dios estaba dejando ver esta parte, que son las misericordias, el amor de Él, lo que mueve a las misiones del mundo. Dios quiere bendecirnos. El segundo, léalo, pastora. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Gloria a Dios. ¿Sabe? Usted y yo pedimos que Dios nos bendiga, pero es importante que demos a conocer nosotros el nombre de ese bendecidor. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. O sea, si usted es de esas personas que alguien le ha dicho que usted se ve diferente, no se quede callado porque es diferente. ¿O qué nos hace diferente a nosotros? O sea, nos hace diferente Cristo Jesús. Y muchas veces, con solamente usted decir eso, ya usted y yo estamos evangelizando. Amén. Porque la gente va a querer saber qué es esa esperanza y esa cosa que ha transformado nuestro ser. Porque aquel que me conoció a mí borrachín de 5 días, tiene que darse cuenta que algo ha pasado en mí. Amén. Tiene que darse cuenta, alguien que te haya conocido antes de venir a los pies de Cristo a ti y que te conozca ahora, tiene que saber que ha habido una transformación, porque nadie que sea tocado por nuestro Señor Jesucristo sigue igual. Denle un fuerte aplauso al Señor. No somos lo mismo, aunque nos equivoquemos, aunque pequemos. Tenemos un abogado. ¿Sabe qué? Pero ya pecamos menos. Así es. Tenga en cuenta eso. Es muy diferente ser pecador a llevar una vida de pecado. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué dice el otro? La restauración. Gloria a Dios. Te voy a contar lo siguiente. Cuando yo empecé a conocer de Cristo Jesús, me invitaban por aquí en Laureles a las 5 de la mañana. Iban unos hombres a alabar, a cantar alabanzas a Dios allá. Y me invitó un amigo. Y yo le dije, mira Gustavo, yo soy tu amigo, pero yo para madrugar ya veo esos locos cantando allá aleluya. Yo no. Esa fue la verdad. Yo
sigo haciendo el discipulado o sigo yendo al culto, pero yo no voy para allá. ¿Sabe una cosa? Después de un mes, ya Gustavo no iba, pero ya yo iba. ¿Cuánto da gloria a Dios? Cuando nosotros entendemos que Dios nos ha perdonado nuestras inmundicias, que Él ha hecho a un lado nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, cuando nosotros entendemos eso, a usted y a mí no nos queda más que alabar, cantar alabanzas de agradecimiento a Dios. ¿Me hago entender? Amén. Una persona en la calle tendrá que cantar música mundana, pero usted y yo tenemos que exaltar el nombre de Dios a través de las alabanzas. Amén. Pero cuando nosotros entendemos eso en nuestra vida, ese que hemos sido reconciliados con Dios, hay un agradecimiento de parte de nosotros. Y sabe, y lo que Dios quiere es que todas las naciones adoren a Dios y que todos los pueblos entiendan que Él los quiere reconciliar con el Padre. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, en un salmo como el 67. Sí, queremos ser bendecidos, pero ¿para qué? ¿Sabe? La oveja que se engorda, se engorda y se engorda, la esquilan, pero de pronto también Usted y yo no podemos venir aquí cada 8 días a recibir alimento y no salir a llevarlo, porque ese es nuestro compromiso también. Entonces, como gratitud por eso, usted y yo por eso compartimos a otras personas de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no nos digamos mentiras. ¿A cuántos a veces nos da pena predicar el Evangelio? Mire que tengo la mano levantada. ¿A cuántos nos da pena a veces predicar la gloria a Dios? Valiente mujer que levantaste. El resto aquí a nadie le da pena ir a predicar. No, ya empezaron a levantarse hermanos. Yo decía, no, pastor, usted se va a ganar todo este barrio para Cristo Jesús, porque aquí lo que hay son los valientes. ¿Sabe qué? Cuando yo conocí del Señor, yo tenía una Biblia chiquitica y si la podía meter detrás de la chaqueta, la escondía. No quería que se dieran cuenta que yo era evangélico. Pero yo no me avergüenzo de eso hoy en día, porque lo puedo contar como experiencia, como testimonio, y porque sé que a muchos, no a todos, pero sé que a muchos de nosotros eso nos pasaba. ¿Cierto que sí? Amén. ¿A cuántos aquí le he dado un poquito de pena al principio cuando... Sí. Dios es bueno, Dios es bueno y no tiene en cuenta de nosotros esas pilatunas primerizas. Pero a medida que conocemos del Señor, Dios va demandando de nosotros mayor responsabilidad. ¿Amén? Amén. Listo. Vamos a pasar a la otra, mi hermano. La que dice, ¿por qué no evangelizamos? Y a mi esposa le faltó ponerle el signo de interrogación. Oiga, se durmió. Eso. Ahí yo no fui capaz de ponérselo porque esta mañana, y donde yo mueva eso, lo daño. O sea, yo para los computadores, poquito. Pero no es que ella me haya hecho la prédica, pero ella solamente me pasó la diapositiva. ¿Ven? Aclaro. Pero ahí hay parte de mi esposa, somos ayuda idónea. ¿Sabe? Ahí arriba dice que frustración. A veces usted y yo le compartimos a alguien del Señor Jesucristo y resulta y sucede que esa persona o ni nos para bola, o si acaso nos escucha, no se convierte, vemos que no hay resultado. ¿Y a cuántos de aquí eso les produce un poco de frustración? Amén. ¿Cierto que sí? Que esa es una de las cosas que uno quisiera que no pasase. Que cuando salimos a predicar quisiéramos que todo el mundo se convirtiera a Jesús. Ahora, si usted y yo lo hacemos por amor, por misericordia, qué bueno que entendamos eso, de que es bueno que usted y yo queramos que todo el mundo se convierta, pero también tenemos que ser conscientes que eso no nos compete a nosotros. La niña que estaba aquí cantando dijo, hay que traer, pero ¿quién es el que hace el trabajo? A través de su Espíritu Santo. Entonces, el que convence es Dios. Hechos 2:47. ¿Quién se lo busca? Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
Gloria a Dios. ¿Quién añadía a los que habían de ser salvos? El Señor. ¿Sabe? Usted y yo tenemos, búsquese uno Lucas 10:16. Usted y yo tenemos el deber, la obligación de predicar a Cristo Jesús. Pero usted y yo no somos nadie para convencer. ¿Sabe una cosa? Yo casi siempre cuando predico me pongo nervioso. Ya he ido 3 veces al baño para mí aquí. Pero eso siempre me sucede. Pero aquí yo venía más asustado. Yo decía, Dios mío, el pastor es teólogo, la pastora es teóloga, el hermano Yair está en el seminario y aquí hay un poco de pastores y un poco de estudiantes. Esa gente son más preparados que un yogur. Y el Señor me dijo, pero yo soy el que voy a hablar por ti. Y yo soy el que voy a convencer al que te escuche a ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe? Yo no puedo pretender que a mí se me escuche porque yo sé mucho. No, Señor. Yo puedo entender que Dios hace como a Él le place y Él convence a quien quiere convencer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces cuando a ti te envíen, no digas, ay, es que yo no soy teólogo, es que yo no... Hay que capacitarse, no estoy diciendo que sea malo. De hecho yo estoy estudiando en el seminario. Pero a lo que yo me refiero es que si tú eres obediente a Dios y Dios lo que le gusta es que le obedezcamos, que vayamos cuando nos envíe, pues Él respaldará esa obediencia. Él se inventará los recursos de donde usted y yo no pensamos. Él hará por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No tenemos por qué temer, no tenemos por qué asustarnos cuando vamos a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Y el que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere, eso dice el otro pasaje, ¿cierto que sí? Entonces eso no es obligación de nosotros. Nuestra obligación es ir y compartir de Cristo Jesús. Y ahí usted y yo descansamos. Hombre, qué rico que todo el que escuche el Evangelio de Dios se convierta. Pero si no se convierte, si no uno, gloria a Dios. Yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a conocer del Evangelio y tuve eso que llaman el primer... Mi pastor Eder dice que eso no debería llamarse así, que nosotros siempre deberíamos estar enamorados de Dios. Lo que pasa es que a veces parecemos así, vea, una carretera, un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Somos inconstantes y eso es lo que nos hace perder ese amor. Pero les cuento que yo compré 12 Biblias. Cuando yo sentí como esa emoción de dónde me había sacado el Señor y me imaginaba dónde me iba a llevar. A las naciones, también tengo una nación. Si yo soy de una vereda ahí, cerquita de la pastora Elizabeth. Un pueblo que cuando orinan 4 aquí en Santa Fe de Antioquia se inunda ya Margento, a la orilla del río Cauca. Compré 12 Biblias, mis hermanos. Pastor, no me quite ahorita le doy el tiempo, no se preocupe. ¿Y sabe qué? Tranquila, pastor. Don't worry, be happy. Aproveché una reunión de mis hermanos, que somos 8, y a las sobrinas más grandes, y les repartí la Biblia en una reunión. Ese día una hermana se iba para España, ahorita que hablan de Alicante. Entonces yo les dije, hermanos, tengo algo que contarles. He conocido a Jesucristo y estoy feliz y estoy contento y yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda y por eso yo les compré estas Biblias. La que se iba para España fue una de las que primero dijo, ahora no te vayas a volver fanático como es el Evangelio. Y como yo apenas estaba empezando, a mí se me cayó el carril y yo quedé así. ¿Sabe? Desde ese día yo empecé a ver cómo actuaba Dios. No estoy diciendo que Dios haya hecho esto, que tú creas que Dios hizo esto, pero a mí Dios sí me mostró algo. Cuando llegó al aeropuerto de España le robaron todo. A esa que lanzó esas palabras, todo. Nos tocó hacer rifa aquí para poder mandar platica, para que se pudiera quedar ya los días que se iba a quedar y pudiera regresar. Mucho cuidado cuando menosprecias el Evangelio, las cosas de Dios. ¿Sabes? Resulta y sucede que les doy las 12 Biblias y eso quedó así. Yo me frustré porque yo no vi como que ninguno de ellos se animara. Pero yo era confeccionista aquí en Guayaquil, en El Hueco. Y entonces parqueaba en un parqueadero que se llama El Hueco, queda ahí debajo de la estación B del metro, ahí parqueaba yo. Y un día me vieron la Biblia, ya no la escondía. Y el moreno que trabajaba ahí, un negro más querido, me dijo, mi rey, y ese librito que usted ya, era una Biblia pero forrada en jean, en tela índigo. Y me dijo, ¿y ese librito que usted carga, eso qué es? Y yo le dije, mi rey, esta es la Biblia.
Y me dijo, me voy a regalar una. Y yo le dije, te la regalo. Yo le llevé la Biblia. Después, pasado, qué sé yo, 5 o 6 meses, algo, yo dejé de congregarme en el CENFOL, que era donde yo me congregaba. Por guía del Espíritu Santo, me fui a congregar a Comunidad Cristiana de Fe. ¿Alguno de ustedes escucha Comunidad Cristiana de Fe? Es una mega iglesia, 2.000, 3.000 personas allá. Y llego yo el primer día que llego y yo siento que alguien me abraza por detrás. Y volteo yo, y era el negro. Y mi rey, desde que me diste esa Biblia, Dios cambió mi vida. Yo me pude haber frustrado porque regalé 12 y no hubo cabida en esos corazones. Aún sigo reclamando. Ya la mayor de mis hermanas es creyente y yo sigo reclamando el resto para Cristo. Pero ¿cuánto se habrá ganado ese muchacho? En primero fue su club, núcleo familiar, su esposa, sus hijos. Pues yo ya no lo veía en el parqueadero. Y me dijo, no, mi rey, ¿sabe qué? Yo entendí lo que decía aquí. Yo soy un hijo de Dios, ya tengo mi propio negocio. Yo soy diferente ahora. Y yo dije, Señor, gracias por eso. No te puedes frustrar, porque tú le hablas a alguien y no cree. Pero con uno solo que Dios toque, ese va a impactar muchas personas. Gloria a Dios por eso. ¿A dónde vamos, hermano? Ustedes saben más que yo, ven más que yo. Porque creemos que es complicado. Leamos Hechos 2:46. Ahí habla de una palabra sencillez. A veces usted dice, pero yo no fui alcohólico como ese que está predicando allá. ¿Yo qué voy a compartir? A mí que Dios me cambió. Hermano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos nosotros estamos cortados con la misma tijera. La humildad es lo que hace reconocer que nosotros necesitamos un Dios santo para tener salvación y volver al seno del Padre. Eso se llama humildad. Por eso algunos potentosos, educados, gente demasiado preparada o demasiado rica, pone su esperanza o en el conocimiento o en sus recursos. Y por eso esa gente no acepta humildemente al Señor Jesucristo. La humildad no tiene que decir que usted y yo tenemos que vivir arrastrados, no. No necesariamente, aunque tampoco tenemos que ser codiciosos. Eso es otro cuento. Pero entonces, lo que dice ahí es que tenemos que ser sencillos y el Evangelio no es complicado. Entonces, así te parezca poco lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Quizás Dios trató simplemente con tu carácter y tú le hablas a otra persona de cómo ha tratado Dios contigo y resulta que esa persona también está viviendo lo mismo. Y esa persona dice, wow, yo necesito esto para mí. Así es. ¿Sí? Yo fui alcohólico y Dios me da autoridad para hablarle a alcohólicos en este momento, pero porque Él me sacó de ahí. Si yo no hubiese vivido esa experiencia, yo no tendría autoridad para hablarle a otros del alcoholismo y de todo lo que conlleva el alcoholismo. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Eso detrás lleva muchas cosas, pero de ahí me sacó Dios a mí. Y tú tienes que aceptar y reconocer que Dios también de dónde te sacó y a dónde te puede llevar Dios. Y tú y yo, por solo gratitud a ese Egipto de donde Dios nos sacó, a ese lugar de donde Dios nos ha transformado, solamente por eso estamos llamados a predicar el Evangelio. Si es que no nos asustan esas cifras de las que hablamos ahorita. Así es. Aparte de que es un mandato de Dios, de que hay gente que se está muriendo cada día sin Cristo Jesús, usted y yo, por gratitud a lo que Dios haya hecho con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestros hogares, creo que es suficiente para que compartamos del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué dice así? Porque creíamos que era complicado. No, hablar del Señor no es complicado. Hablar del Señor, mira, ¿sabes qué? Dios sorprende a veces en forma tan sencilla. Y aquí que está la pastora Elizabeth, voy a contar un testimonio. Ya me estaba congregando en Comunidad Cristiana de Fe y entonces venía un señor que se llama Benny Hinn a Cartagena, no me iba a mencionar. Entonces yo le estaba hablando a Dios por una experiencia espiritual. Por eso fue que me salí de la otra iglesia, porque yo no veía una experiencia espiritual y yo quería una cosa mística, pero yo en la realidad y cómo era Dios y que Él mostrara algo sobrenatural en mi vida. Y yo le venía orando por eso. Y entonces me dice allá un varón, hermano, ¿sabe qué? Viene Benigín para Cartagena y ese hombre sí lo usa el Espíritu Santo y ese hombre. Y yo,
valía, mira, 500 barras. Y yo, hermano, yo no tengo 500,000 pesos para ir allá. Y me dice, yo los presto. Y yo le dije, no, la verdad, hermano, es que yo tengo que ir a Caucasia. Pero yo iba para la finca, pero yo sí quería tener una experiencia con Dios. Y sabe Dios que le estaba pidiendo una experiencia especial con Él. Y resulta que llego a la finca y el mayordomo que yo tenía era más que evangélico, era bastante, llevaba tiempo. Y yo llegando, cansado de manejar 8 o 9 horas, me dice, vamos por una campaña por aquí en Pueblo Santo, ¿quiere ir? Y yo, bueno, vamos. Llegamos allá. Ronald, pastor, estoy hablando de Ronald. El hombre predicó, muchacho usado por Dios. Le ha faltado dominar un poco el carácter. Los dones son irrevocables, iglesia. Amén. Pero no podemos vivir de ellos, ¿sí? Ese hombre cogió y predicó la palabra y entonces hizo quitar las sillas. Y dijo, aquí se hacen los hombres, a la mitad las mujeres y atrás los niños, y quitó todas las sillas. Que ahora vamos a ver el mover del Espíritu Santo. Y yo que le estaba pidiendo, digo, una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y dónde me decían que quería vivir? En Cartagena con Benny Hinn. Y estaba en una vereda, ahí, calles de tierra, ahí, una vereda. Y oye, entonces yo dije, yo no me voy a hacer detrás de esa gente porque si eso se cae, me empujan a mí. Y entonces yo no me voy a hacer detrás de eso. Entonces yo me hice por allá más solo. Oye, coge ese hombre un ventilador, yo. Y dice, ahora van a ver ustedes el mover del Espíritu Santo, y lo pasa así. Y cae esa gente y vea, caigo yo así, ¡pum! Y yo, esto lo hiciste tú porque a mí nadie me empujé. Caí encima de la rumen de sillas. ¿Y sabe qué pasó con los de Cartagena? Benny Hinn no vino. ¿Sabe? Tú puedes tener una experiencia con Dios. No se necesitan cosas rimbombantes. Yo le estaba pidiendo algo a Dios y Dios me lo dio en una vereda, en un muchachito que estaba empezando a ser usado por Dios. Pero esas son simplemente cosas y muchas veces creemos que para evangelizar tenemos que hacer piruetas. Esta semana estábamos en una acción pastoral y un pastor decía, hombre, es que el evangelismo y las misiones en la iglesia, pues eso debería ser el ADN de nosotros, eso debe ser lo que nos mueve a usted y a mí, predicar a Cristo Jesús. Claro que aquí en la iglesia tenemos unos líderes, unos pastores que nos enseñan, que nos orientan, y nos cuidan y pastorean nuestros hogares para cuando tengamos dificultades en la familia lo superemos y vayamos siendo enseñados aquí. Aquí venimos a prepararnos, pero para ir a la calle a dar de lo que tenemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que es esto aquí, un entrenamiento. Pero salir a evangelizar y a compartir de Cristo no debe ser, y para acabar de ajustar, es como que lo que menos se hace. Es un problema. Hay para todo, para damas, para caballeros, para niños, para jóvenes, para encuentros, para reencuentros y posencuentros. Pero para salir a hablar de Cristo Jesús, en forma sencilla, en forma humilde, y Dios es el que hace. Seguimos, mi hermano, ¿dónde vamos? Falta de gratitud, ¿cierto? Mateo 10:8. ¿Qué dice la palabra en Mateo 10:8? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. ¿Usted recuerda que el Señor Jesús una vez sanó a 10 hombres y que solo uno se devolvió a darle las gracias? ¿Sabe qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados. Es muy diferente ser sanado y ser salvado. Y qué bendición poder tener las dos, ser sanado y ser salvado. Falta gratitud, hermanos, nosotros. Falta gratitud. Y por eso no nos movemos, porque ¿saben qué? Nos conformamos con eso, con venir aquí, cantar somos el pueblo de Dios, envíame a mí. Salimos transformados, porque eso tiene la alabanza. Qué cosa tan tremenda. Usted viene aquí preocupado, viene cansado y adora a Dios y usted se va renovado de aquí. ¿Cierto que sí? Pero, hermanos, vamos a dar también.
No dejemos la iglesia aquí en las cuatro paredes. A Jesús lo tenemos metido aquí. A Jesús hay que llevarlo donde está la necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sigue por ahí? Por vergüenza. Ahorita hablábamos de eso, ¿cierto? De que muchas veces si nos da pena a veces mostrar la Biblia, cuanto más salir a predicar y a compartir el Evangelio de Cristo Jesús. En eso nos llevan ventaja unos que salen con una revista en la casa y que le tocan la puerta a uno, porque eso sí no eso no pierde el tiro. ¿Qué dice Marcos 8:38? Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Eso nos enseña aquí en el apóstol Pablo, un hombre que perseguía al pueblo de Dios, pero después Dios lo usó como herramienta. ¿Sabe? Usted y yo también somos Pablo. Usted y yo también perseguimos al pueblo de Dios cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando hacemos muchas cosas nos parecemos a Pablo. Pero cuando aceptamos el llamado de Dios a través de los pastores, a través del líder de evangelismo, también somos como Pablo, y también Dios hará, porque Dios se olvidará de nuestros pecados y nos hará herramienta útil en sus manos. Amén. ¿Qué dice Mateo entonces, mi pastora? Marcos 8:38, ¿qué dice? Marcos es eso. Claro, si nos avergonzamos de Dios, oiga, grábese esto. No le dé pena ni vergüenza compartir a Cristo Jesús ni decir que es cristiano, porque si no, Él no nos confesará. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, porque nos falta entender que somos ¿qué? Yo le voy a leer ese, yo quiero leerles ese. Segunda de Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios 5, 18 al 20. ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? Ya estamos terminando. Bueno, ya se metió por allí. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Llámeme pastor a los músicos, hágame el favor. Vamos a leer de nuevo este pasaje, porque es que quizás nosotros muchas veces no hemos entendido para qué nos ha reconciliado el Señor. 18, ¿cierto? Y todo esto proviene de ¿quién? Que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabe? Muchos le van a decir: es que llevan tantos años predicando eso. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es ¿qué? Paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor por eso. Usted y yo somos reconciliadores. Y si usted, el Espíritu Santo, le ha hablado hoy, en esta mañana, entonces yo quiero que vuelva a cantar esa canción que dice: envíame a mí, heme aquí, yo voy a ir. Pero yo quiero que tú le digas al Espíritu Santo que te convenza. Yo no te puedo convencer a ti de que lo hagas. Yo no te puedo convencer de que te embaraces de las misiones y del Evangelio de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo sí te puede ayudar. Así que si tú vas a cantar esta canción, no te enlaces con tu boca. Ojo, si se lo vas a decir, tienes que estar dispuesto a ir, y le podrás decir: heme aquí, envíame a mí. Bueno, pastora, firme a ver quién se queda callado para que no cuente con eso.
se ha encargado la palabra de la reconciliación, Señor. Es algo que tiene de humano y de divino, Señor. De divino porque tu Espíritu Santo está con nosotros y tú eres el que convence. Pero de humano porque tú nos haces instrumentos útiles cuando obedecemos y compartimos las buenas nuevas de salvación. Padre, que en adelante, Señor, cuando haya flaquezas en nosotros, cuando no sentamos el deseo de ir y seamos enviados, Señor, tú nos des la fuerza, Señor. Tú nos empoderes con tu Espíritu Santo, Señor, para ir al mundo, Señor. Y como decía la hermana ahorita, Señor, si es necesario dar la vida por ti, Señor, porque entendemos que así la estaríamos ganando para el reino de los cielos. Padre, que ahora en adelante cuando cantemos, envíame a mí, yo iré, nosotros estemos preñados, Señor, impregnados, Señor, de la obra misionera y del evangelismo para los perdidos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Con cuántos aquí pueden contar los pastores para evangelizar? Gloria a Dios, pastor, hace un momento. Iglesia, yo te bendigo y te doy gracias por permitirme compartir con ustedes. Aquí hay un amigo más y estoy feliz de que los nervios no me jugaron una mala pasada. ¿Pero cómo? Si el Espíritu Santo era el que estaba con nosotros. Quiero que le dé un fuerte aplauso a él en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le multiplique y Dios le sorprenda esta semana a compartir las buenas nuevas de salvación.